ya empezó la grabación, lo voy a entonces a comenzar a presentar, profe, para que usted ya pueda iniciar con su charla. Entonces, listo. Muy buenas noches a todas y todos en esta nueva cátedra nómada del 25 de octubre del 2023. Les damos la bienvenida a nuestra nueva charla. Hoy tenemos como ponente invitado al profe Víctor Aristizábal Tique. Él nos va a dar una charla titulada Análisis de Salud Estructural y Reconocimiento de Patrones de Ingeniería Civil empleando técnicas de inteligencia artificial. El profesor Víctor es profesor investigador y miembro del grupo de investigación Thermomec de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su trabajo se ha centrado en simulación electromagnética, computacional, modelado y simulación de ondas elásticas, redes de comunicación y de sensores, monitoreo y simulación estructural de suelos. Recientemente ha venido trabajando aprendizaje profundo y visión artificial, uso de vehículos no tripulados y sistemas de información geográfica en el área civil y de agricultura. Esperamos que esta charla sea muy provechosa para todos los presentes aquí. Y profe Víctor, este auditorio ya es todo suyo. Ok, muchas gracias, Jenny. Listo, entonces comencemos pues ya la presentación. Entonces, acá teníamos la primera diapositiva de presentación. Entonces seguimos. Venga, yo más bien organizo esto que pensé que me iba a lograr ver acá. Yo organizo esto y le hago bien así. Sino que no que. Aló, sonido 1, 2, 3, si me escuchan. Ok. Démoslo así. Ok, entonces, lo primero. Esta presentación consta básicamente de dos partes principales. La primera, vamos a definir una serie de elementos básicos conceptuales, porque yo me imagino que hay estudiantes de ingeniería, de varios tipos de ingeniería, entonces para poder entender un poco más de lo que vamos a hablar de algunos conceptos más generales. Listo. Entonces acá primero, también vamos a hablar de unos antecedentes primordialmente, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado sobre las diferentes tecnologías, aún más, yo creo que últimamente ustedes han escuchado sobre todo las nuevas tendencias a nivel geopolítico, cuando hablamos de China, Estados Unidos, por la guerra de la 6G. Entonces acá vamos a hacer como una leve recorderis o de pronto traer la información para quienes no lo conocen, de qué son las tecnologías 1G, 2G, 3G, que yo creo que muchos de nosotros a veces cuando vamos a comprar un celular nuevo, estamos hablando de un celular que tenga 5G y ya estamos hablando del 6G. Entonces acá, haciendo como ese recuento histórico, tenemos que más o menos en los 80 se desarrolló como esa primera tecnología llamada 1G, que es cuando teníamos los teléfonos clásicos que trabajaban vía cable, un cable, y teníamos anchos de banda muy bajitos. Mire que estamos hablando de anchos de banda apenas de aproximadamente 2 kilobits por segundo. Luego se generó un segundo salto que fue el 2G, que más o menos llegó en los 90. Acá lo estoy señalando pues con el mouse. Y en esta parte ya teníamos, digamos, ya los sistemas con mensajes de texto, básicamente, y estaban empezando a aparecer los primeros celulares comerciales de uso comercial. Luego hablamos de la 3G, que eso ya fue más o menos alrededor de los 2000. Ya estamos empezando a meternos con las primeras versiones de los celulares inteligentes, las cámaras digitales, y ya podríamos tener tasas de transferencia y de comunicación de alrededor de 2 megabits por segundo. Y ya hablamos que es lo más conocido para nosotros, el 4G, que ya es más de la era de los smartphones como los conocemos hoy día o los teléfonos inteligentes, donde podemos tener tasas de transmisión del orden de los 100 a los 1000 megabits por segundo. Yo creo que muchos de ustedes cuando están contratando algún servicio de internet, siempre le dicen a usted, contrata 50 megas, 100 megas, 200 megas, nos estamos moviendo en esos sistemas 4G y últimamente ya estamos hablando mucho que ya es a nivel comercial y muy masificado, es la tecnología 5G, que podemos tener transferencias entre 1 y 10 gigabits por segundo.
Y obviamente acá ya entra lo que tenemos hoy día como son interconectividad con dispositivos móviles como pueden ser los smartwatch o los relojes inteligentes, tener los celulares como los conocemos hoy día, que son dispositivos muy pequeños y que son muy potentes. Tienen un buen procesador de muchos núcleos y tienen una buena cantidad de memoria RAM. Listo. Y acá también es estando, a pesar de que hoy día con tecnología 5G, también se viene hablando de los sistemas autónomos. Pero ya, yo creo que con mucha frecuencia ustedes escuchan en algunos ambientes que estamos hablando de la tecnología y la pelea de los 6G. Esta gráfica me gusta mucho es porque acá logra sintetizar uno de los 4 elementos que son fundamentales para la siguiente ola que sigue en el desarrollo, que más adelante vamos a hablar un poquitico del concepto de Smart City, y es que hoy día tenemos una interconexión de alta velocidad, casi que se podría decir en tiempo real, entre sistemas satelitales, sistemas autónomos como son drones, dispositivos inteligentes como relojes, celulares, laptop y algunos tipos de sistemas tripulados como puede ser carros de comunicación o barcos. Ahorita lo vamos a ver, listo. Entonces, se habla mucho de esto porque esto nos va a permitir tener una interconexión casi que a nivel global, de un ancho de banda muy alto. Mire que estamos hablando de un ancho de banda superior a 1 terabits por segundo. Y acá tenemos todo lo que va apareciendo como tendencia, ¿cierto? Internet de las cosas, sistemas autónomos. Yo creo que usted últimamente han podido escuchar en algunas noticias cuando hablamos conducción autónoma, que son los carros que ya en este momento se lanzaron, una primera empresa, por ejemplo, en China, donde son drones autónomos que pueden llevar de manera comercial a pasajeros de un lugar al otro en la ciudad en un dron. Y en Estados Unidos, que también fue a lo largo de este año, también se lanzó una empresa que está lanzando los primeros automóviles autónomos que funcionan como un tipo de taxi, que también con fines comerciales. Digamos que eso ya se está dando justo en este año. Eso es como un recuento a nivel muy general, como para que tengan un contexto de lo que vamos a hablar posteriormente, porque obviamente todo esto va a estar manejado por inteligencia artificial y estos elementos van a ser claves. Entonces ahora, como para colocar un poco más en contexto, entonces nosotros podemos hablar de varios ambientes, por ejemplo, en una ciudad, podemos hablar a un nivel industrial, o sea, una empresa metalmecánica o una empresa, como en el caso de nosotros, puede ser Renault, que es una empresa que ensambla, por ejemplo, carros, y hay así otro tipo de empresas pues a nivel industrial. Pero también tenemos un sistema que puede ser la red vehicular o de tráfico o de movilidad de la ciudad, como lo tenemos acá. Pero también podríamos tener sistemas como, por ejemplo, la red hospitalaria a nivel de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos, en teoría, conectar en tiempo real todos estos diferentes tipos de escenarios. Entonces, acá es donde ya entra en juego los diferentes elementos. Este es un modelo que se ha venido manejando, digamos que en los últimos años, donde pueden ver ahí de que todo el mundo sí conocemos de que tenemos unas antenas repetidoras, por ejemplo, de una estación celular, que es el caso de nuestros dispositivos móviles, que ellos a través de su antena se conectan a través. Ahí se están mirando el mouse, que estoy tratando porque la imagen es un poco completa, estoy tratando de señalar. Sí, sí se está viendo. Ok, sí, porque acá tenemos antenas de conexión, que en el caso de nosotros podríamos hablar de las antenas celulares, por ejemplo, de comunicación celular, o hay otras antenas pues que son de uso, por ejemplo, a nivel industrial, que son propias de la fábrica, que la van instalando para luego conectarse a una antena, bien sea celular o satelital. Entonces, como podemos ver este sistema tan complejo, en el fondo es una red un poco más compleja de las que conocíamos. No solamente vamos a tener conexión a través de una antena celular, sino que también podemos tener antenas a través de unos reflectores ópticos, que podría ser un sistema de muy alta velocidad, pero también podríamos tener de alguna manera una serie de drones en zonas donde no hay suficiente cobertura. Entonces, drones que van a dar cobertura en ciertas zonas para poder generar interconectividad, y a la vez estos se pueden conectar con sistemas satelitales
o por ejemplo con otros tipos de repetidores como podría ser un buque en alguna parte de alta mar y ese tipo de cosas. Entonces acá vamos mirando que se va configurando un sistema complejo de interconectividad. Y que es lo importante, que cuando yo genero un dato, por ejemplo, en esta zona, la idea es que yo la pueda ver en cualquier otra parte del mundo, ojalá en tiempo real, y que pueda actuar rápidamente lo que está pasando en tiempo real, tomar una decisión básicamente en cuestión de milisegundos o microsegundos. Entonces, esto nos muestra más o menos el panorama general de la importancia cuando estamos hablando de la tecnología 6G, que nos permitiría tener velocidades de transmisión entre las comunicaciones a altas velocidades. Listo, mira que por acá nos muestran hasta este simbolito, nos muestran que podemos tener esta comunicación a través de un submarino, obviamente los buques, y por ejemplo una simple ambulancia puede funcionar como un tipo de repetidor o los drones. Listo, esa era como la idea. Ahora, acá vamos a dar paso a definir algo que se llama las ciudades inteligentes o como la llaman usualmente en la mayoría de contextos, que son las Smart City. Acá mostramos quizá uno de los 5 elementos más importantes y más relevantes de una Smart City. Entonces, miren que acá hablamos en una primera medida que es de suma importancia, por ejemplo, el escenario que tiene que ver con la salud de la población. Entonces, mire que acá hablamos de la parte de salud, que eso implica obviamente ambulancias, helicópteros para desplazamiento de pacientes a lugares remotos. Hablamos obviamente de la rehospitalaria que tenemos acá, ¿cierto? Y obviamente acá tenemos pues ya la parte de dispensación como son la parte de farmacia, cuando hablamos ya de vacunas, y ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que mire que también ese escenario pues, ya se comienza a tener en cuenta, por ejemplo, los drones, cuando es necesario llevar, por ejemplo, una droga a una zona específica o es importante hacer una vigilancia, por ejemplo, la ruta más rápida que debe seguir una ambulancia. Para muchas, digamos, aplicaciones podrían entrar. También podríamos hablar, por ejemplo, de otro escenario que es de suma importancia. Yo creo que esto también nos afecta mucho de una manera casi que cotidiana, es el sistema de transporte o el sistema vial. Entonces, acá también tenemos un sistema vial que debe estar altamente interconectada. Digamos que los modelos actuales que conocemos y que hace parte de nuestro día puede ser un Google Map, un Waze, que son aplicaciones que tiene una comunicación entre usuarios, que ellos realmente se alimentan de los usuarios de lo que está pasando en la red. Pero cuando hablamos de una ciudad inteligente, no solamente es la comunicación entre conductores, también es la comunicación, por ejemplo, entre estas estaciones, entre los semáforos, en todo el sistema, por ejemplo, de iluminación, el sistema de control, por ejemplo, de la semaforización y ese tipo de cosas, porque si yo tengo presente lo que está pasando en la red vial, el sistema, en principio, si es un sistema inteligente, él puede tomar la decisión de cambiar la manera como va a manejar los semáforos en ciertas franjas horarias. Entonces, esta parte se vuelve muy importante también en una ciudad. ¿Para qué? Para poder optimizar la movilidad y poder generar, obviamente, menor tráfico, menos trancones y que el tiempo de desplazamiento para un usuario promedio sea de mucho más rápido. Ahora, por otro lado, también otra parte supremamente importante en una ciudad inteligente es la parte de energética. Yo creo que eso lo hemos escuchado, sobre todo cuando comienzan estas guerras, que el problema del petróleo, que el problema del gas, que la energía solar, que la energía eólica, es porque realmente un elemento, quizá uno de los más importantes en una ciudad, va a ser el sistema energético. Es decir, que hay que garantizar energía para la parte industrial, energía para las viviendas, para las necesidades básicas de la población. Entonces, acá es importante saber cómo conocer en todo momento el estado de la red. Hay que estar monitoreando en todo tiempo si hay un daño o si está pasando alguna anomalía. Acá también entraría en juego, por ejemplo, una visita de un dron cuando una estación está fallando, que en este momento, como lo hacemos en Colombia, usualmente va un operario, se programa para ir a revisar el daño, sino que eso se ha venido evolucionando poco a poco. Ahora, también otro escenario que tiene que ver, que tiene un nivel de importancia muy alto también en una ciudad, es la parte de agricultura. ¿Por qué? No sé si usted últimamente han escuchado que en las ciudades se habla sobre todo de la autonomía alimentaria. Es decir, que cuando tengamos un conflicto no tengamos que depender fuertemente en un porcentaje muy alto
por ejemplo, de empresas extranjeras o la parte internacional, al menos tener cierta seguridad alimentaria, y eso también nos lleva a que tengamos un sistema más productivo desde la agricultura. Es decir, lo ideal sería cultivar de una manera óptima, de manera tal que tengamos una productividad alta, es decir, tantas toneladas por kilómetro cuadrado de tierra cultivada, que lo ideal es que eso sea maximizado. Y ahí es donde entra también la parte de monitoreo inteligente, que en el fondo también se le llama agricultura de precisión, y esto usualmente se lleva con información satelital, monitoreo con drones y control de pestes y de riegos con drones. Entonces, mire que en todo momento siempre nos vamos a lo mismo, necesitamos siempre un sistema de comunicación. En el fondo ya en casi que en todo escenario se está volviendo indispensable al día de hoy el uso de drones, porque quizá es el elemento que en muchos casos va a reemplazar a una persona que visita el campo, pero lo hace de una manera más rápida, más eficiente, captura información relevante y la transmite automáticamente a una central de monitoreo. Entonces, y por último, también tenemos la parte de emergencia. ¿Cómo así? Es decir, que tener un sistema de alertas tempranas cuando ya, por ejemplo, hay un evento como puede ser una inundación, puede ser un sismo o un incendio, es un sistema inteligente que permita que logre manejar de una manera la más adecuada posible un evento de emergencia. Y en últimas, estos 5 escenarios tienen algo en común. Cuando hablamos de un dron, cuando hablamos de un sistema, mire que siempre estamos hablando de un sistema inteligente. De por sí hablamos de una ciudad inteligente. Quiere decir que en el fondo esto en su núcleo tiene eh, algoritmos y modelos de inteligencia artificial, que es la que nos va a ayudar a administrar de esto de una manera más autónoma. Porque cuando esto se vuelve inteligente, en el fondo también tienden a ser un poco más autónomos, donde la intervención del ser humano se va minimizando. Ya más o menos también les di una idea general de lo que sea una ciudad inteligente. Ahora, vamos a hablar porque este término unas veces es un poco confuso, sobre todo la gente que no trabaja en el área. Es que nos hablan de inteligencia artificial, de machine learning o aprendizaje de máquina o aprendizaje profundo o deep learning, que muchas veces uno al comienzo confunde los términos y no. Entonces acá los tenemos en esta gráfica de una manera enmarcada, que el término quizá más general es la palabra inteligencia artificial. Una subárea de la inteligencia artificial es el machine learning o el aprendizaje de máquina, y una subárea del machine learning sería el deep learning o aprendizaje profundo. Listo. Acá en la barra o en el eje X lo que me está mostrando es cómo ha sido la evolución de este tipo pues llamémoslo pues de tecnología o desarrollo de estas áreas a lo largo del tiempo. Y mire que yo creo que muchos de ustedes han escuchado últimamente siempre redes neuronales, para visión artificial. Estamos hablando básicamente de deep learning. Listo, es como para colocarlo en contexto para que más adelante sepamos a qué nos vamos a referir cuando hablemos de deep learning y machine learning. Ahora, también tenemos que la inteligencia artificial al día de hoy es una área transversal. Básicamente lo cubre todo. Entonces, acá como manera de ejemplo, acá lo muestra, pues, no sé si faltará algo, pero básicamente cubre absolutamente todos los campos. Mire, desde el campo de la salud, el campo de la astronomía, de la parte espacial, en la parte de juegos, la parte financiera, la parte de seguridad de los datos, o yo creo que quizá ustedes han sido testigos, por ejemplo, de la manipulación de las redes sociales a través de esas inteligencias artificiales que aprenden automáticamente de nosotros, que nos van perfilando. También ya mire que se está hablando ya de la parte automovilística, estamos hablando ya de los carros y los drones autónomos para transportar, eso. También, y hoy quizá uno de los más, digamos, de los más novedosos que también está en un boom en este último año es la parte de robótica. Es decir, que ya cada vez tenemos robots que se mueven naturalmente como un humano y comienzan a interaccionar como un humano. Y una de las metas quizá de estos fabricantes es desarrollar casi que un robot que no se puede distinguir de un humano, al estilo película de ciencia ficción. Y también, obviamente, la parte de entretenimiento.
comercio electrónico, educación, agricultura y transporte. Yo creo que ya hemos hablado un poquitico de esto. Hoy día uno puede notar que una de las tendencias fuertes en educación es tratar de tener unos asistentes también para poder hacer un seguimiento más personalizado por personas según sea su capacidad, su forma de aprender. Y eso sería un tipo de asistente inteligente que asistiría, por ejemplo, a un profesor real, llamémoslo así. Y acá, como para complementar un poco, vamos a hablar del Machine Learning. Como se lo mostré en la diapositiva anterior, el Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial. Específicamente el aprendizaje de máquina, es decir, de algoritmos que están aprendiendo del ambiente, de los datos con los que yo lo alimenten, tendríamos estas áreas. Yo creo que para ustedes ha sido muy común ya escuchar al día de hoy el ChatGPT, que eso es un sistema de lenguaje general. Él sabe de todo prácticamente. Entonces estamos hablando de un sistema inteligente general, así se le llama técnicamente. Y entonces Machine Learning está enmarcado, por ejemplo, en lenguaje automático y traducción o reconocimiento, por ejemplo, del habla o de discursos. Es decir, que él comienza a entender y a entender el sentido de una frase en ciertos contextos. Mire que cuando usted le preguntan a ChatGPT, él te entiende lo que vos querés decir. Entiende hasta el doble sentido si lo hay y todo eso. Y también, cuando hablamos de visión artificial, estamos hablando de reconocimiento de imágenes. Y hay otros pues, casos como últimamente se están dando, que es reconocimiento o de patrones o diagnósticos médicos, reconocimiento de tendencia de mercado, reconocimiento, por ejemplo, si una persona es un estafador o es un mal, o digamos que cuando va a solicitar un crédito, casi que eso lo está haciendo es una inteligencia artificial, que te meten ciertas métricas y dicen de que vos sos muy mal prospecto, todo eso lo hacen a través de Machine Learning, básicamente. Ahora, ¿por qué más adelante vamos a usar estos términos? Acabo de definir otros acá adicionales, es que con frecuencia uno encuentra el nombre más grande que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina, pero el aprendizaje de máquina se divide básicamente. Pueden haber más, pero los más básicos son estos tres casos. Estamos hablando de aprendizaje supervisado, estamos hablando aprendizaje no supervisado y estamos hablando de un aprendizaje reforzado. Son las tres grandes subáreas del aprendizaje automático. Estoy haciendo como la definición de estos términos porque más adelante vamos a hablar de esto. Esta aplicación está usando este tipo de aprendizaje para poder aprender de los datos y aplicarlo, por ejemplo, a una obra, cosas de ese estilo. ¿Listo? Como para que lo tengan presente. Ahorita les voy a definir qué es cada uno. Aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Entonces acá dentro de esas categorías existen unos algoritmos que son muy típicos, posiblemente muchos de ustedes los conocen. Cuando hacemos regresiones por aprendizaje automático, acá tenemos algunos algoritmos muy típicos que se encuentran en librerías de MATLAB o de Python. Y tenemos en el aprendizaje supervisado también tenemos los clasificadores, es decir, usted tiene un grupo de objetos y el clasificador es capaz de identificarlo. Es decir, usted tiene un perro y un gato y entonces cuando usted entrega una imagen, el algoritmo es capaz de identificar cuál es el perro y cuál es el gato. Ahí es cuando estamos hablando de clasificación. Los identifica y les pone una etiqueta. El no supervisado, más adelante lo vamos a ver, lo que hace es separar por grupos con características similares. Y el reforzado es que el algoritmo va aprendiendo en el tiempo. Ellos están programados de manera tal que tienen unas reglas de recompensa y castigo, de manera tal que el algoritmo se obligue a mejorar. Acá como manera más de comentario rápido, es que, por ejemplo, algunos algoritmos típicos acá también los comentan, sino que acá están como ilustrados un poco a manera de unos gráficos. Por ejemplo, estos algoritmos que tenemos acá son algoritmos de clasificación. Mírenlos acá. Mire que clasifica triangulitos de círculo y luego los va agrupando y los divide en subgrupos. Hay otro algoritmo que se llama el árbol de decisiones, que tiene una función muy similar. A través de un árbol que va tomando varias decisiones, él logra clasificar los elementos. Y por acá, en esta parte de abajo, quizás uno de los algoritmos que más uno escucha, que son los algoritmos de redes neuronales artificiales, que hay muchos tipos aplicados para datos numéricos, para datos de imágenes y así, como a grosso modo. Ahora, vamos a hablar un poco, por ejemplo, para entender
el concepto de modelo de aprendizaje supervisado. Acá este es como un esquema que nos ilustra más o menos qué es un modelo de aprendizaje supervisado. ¿Qué tenemos? Mire que acá hablamos de unos datos de entrada. Unos datos de entrada, pero estos datos de entrada deben de estar etiqueteados o clasificados. ¿Qué es lo que yo le digo acá al algoritmo o al modelo que estoy programando? Yo le digo, ya, esto que yo le estoy entregando se le llama manzanas. ¿Listo? Es decir, que si yo meto otro grupo de frutas que sea peras, yo le digo, esas son peras, estas son naranjas, pero yo le tengo que decir. Entonces, por eso se le llama supervisado, porque tiene el concepto, llamémoslo así, el concepto de un experto. Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos trabajando con diagnósticos clínicos, que yo entrego acá una radiografía como dato de entrada, una radiografía, y le digo al algoritmo, va, esa radiografía no tiene neumonía, o esa radiografía tiene neumonía bacteriana o tiene neumonía vírica, o es una radiografía de una persona sana. Entonces, mire que yo le estoy colocando una etiqueta, entreno el modelo, y luego cuando yo le meto un nuevo elemento, él es capaz de identificarme qué es. Que en este caso, yo le entrego esta nueva figura, y él me va a decir, ah, no, eso es una manzana. ¿Por qué? Porque lo entrené. Eso es lo que nosotros llamamos un aprendizaje supervisado. Ahora, ¿cómo trabajan los algoritmos o los modelos de aprendizaje no supervisado? Es que yo le entrego un grupo de datos. Mire que yo no le estoy colocando etiqueta, no digo que este es un gato, este es un perro, sino que yo le entrego un grupo de datos y el modelo solito, él comienza a clasificarlos, pero él no sabe qué son. Él solo dice, estos elementos tienen muchas cosas en común y yo los podría agrupar. Estos de acá se parecen mucho porque tienen ciertas características en común y los podría agrupar. Y entonces por eso muchos de los casos de modelos no supervisados estamos hablando en muchos casos de algoritmos de clasificación, de agrupamiento, porque nosotros no sabemos, pero sí sabemos de que tienen cosas en común y que parecen elementos de la misma naturaleza. Entonces eso es más o menos lo que diferencia un modelo no supervisado y un modelo supervisado. Y por acá estamos hablando de un aprendizaje reforzado, que mire que acá lo ilustra muy bien esta gráfica, es que acá tenemos el algoritmo o el agente que lo llaman acá, pero no es más que el modelo que estoy implementando y él va aprendiendo. Si él se acerca acá, se va a quemar y entonces el algoritmo lo comienza a castigar y entonces él comienza a aprender. Y cuando llega por acá, él cuando se encuentra atrás con esta situación, ya sabe que es una situación mala y que recibe un castigo. Y ahí entonces, de alguna manera, el algoritmo va aprendiendo hasta que se va perfeccionando para la aplicación que se está buscando. Por último, porque no lo enmarqué en alguno de las tres categorías, es porque en el fondo, es como un tipo de mezclado de todos estos algoritmos y es el siguiente, sino que lo traigo a colación porque este es muy común en muchas aplicaciones y es un algoritmo que lo que hace es segmentar, clasificar y detectar. ¿Cómo así? Usted le entrega un objeto que puede, una foto, por decir algo en este caso. En la foto pueden haber varios elementos y el algoritmo puede saber o es capaz de identificar los objetos. Él sabe que hay tres objetos. Aún más, si él fue entrenado de manera supervisada, como lo pueden ver ahí, a pesar de que no solo identifica los objetos, sino que él es capaz de saber qué tipo de objeto es y aún más, es capaz de ubicarlos de manera espacial. Por eso este algoritmo es un poco más complejo y realmente, digamos, que hereda muchas cosas de los algoritmos anteriores y es lo que se habla de un algoritmo de segmentación, clasificación y detección de objetos. Es decir, que es mucho más complejo, pero en el fondo resumiría los casos anteriores. Ahora sí, ya como uno de los conceptos finales, traigo acá a colación algo que suena con mucha frecuencia y que cada vez se vuelve más común, son los famosos gemelos digitales. No sé si alguno de ustedes de pronto ha escuchado de los gemelos digitales. Acá yo les doy unos 2 minuticos la palabra para escucharlos, para no quedarme acá hablando y no volver tan monótona la presentación. ¿Alguien de ustedes ha escuchado qué es un gemelo digital? Si hay gente ahí, quedo solo, o me quedé solo. Hola, hola. No, profe, no conocemos del concepto de gemelos digitales, Ah, o importante, yo sí. por lo menos no. Ah, ok. Pero acá esto antes de software o de otras carreras, control, no sé, electrónica. Hay de otras carreras, ¿cierto?
Ok. Tenemos varias carreras y Sí. algún estudiante de otra carrera, por acá le contesta Daniel Felipe Rendón que sí están acá. Si hay alguien de otra carrera que quiera ayudarnos a saber si conoce el concepto de gemelos digitales, también nos pueden escribir en el chat. Eso sí es. Y Jenny, ¿cómo vamos? Ha sido útil porque me pareció apropiado y me tomé el tiempo de definir unos conceptos básicos, porque si tenemos estudiantes de muchas carreras, tenemos un público un poco más general, entonces estaríamos hablando de conceptos que posiblemente no conocen y los vamos a usar ahorita cuando hablemos de las aplicaciones en la parte de construcción y de tipo de cosas. Por supuesto, profe, ha sido útil entender las implicaciones de dónde se está usando o de dónde ya se ha usado la inteligencia artificial para nosotros también como entender que es algo que no es tan nuevo como pensamos, justamente, Ah, o sea, son así nuevas es. algunas aplicaciones, pero lo del perfil de préstamos, pues financiero y todo eso, pues imagínense qué sorpresa Sí. escucharlo el día de hoy. Sí, sí, lo que pasa es que eso viene andando hace como más o menos 4 décadas, sino que el boom se dio fue últimamente. El boom en estos últimos 5 o 10 años, pero es porque ya se accede muy fácilmente a una capacidad computacional, se han liberado algoritmos entrenados y entonces se ha generado cierta tendencia. Y entonces, listo, entonces acá les voy a hablar un poquitico lo que es un gemelo digital. Acá les traje a colación esta pequeña foto y es que lo que quería ilustrar acá es que el gemelo digital se concibe como una representación digital o en ese mundo digital que muchos ya lo estamos llamando un metaverso posiblemente en las nuevas tendencias que se están dando de un objeto real. Por eso se le llama un gemelo digital. Es decir, acá lo ilustro acá, es que por ejemplo esta es mi turbina. Acá muestran como un tipo de turbina, la turbina real. Pero la idea es que esta turbina real tenga un modelo digital que sea capaz de representarla lo más realista posible, es decir, desde su geometría, desde su estado, por ejemplo, temperatura, revolución, otra serie pues de variables que son de importancia para el buen desempeño de la turbina. Entonces, ese elemento digital es lo que nosotros llamamos el gemelo digital, que es la representación lo más fiel posible de ese objeto real. Eso se le denomina un gemelo digital y cada vez estamos como más relacionados con ese gemelo digital. Cada vez que, ahorita les voy a dar un montón de ejemplos en el caso de las construcciones, pero lo van a dar en muchos contextos, no solamente en este. Cuando están monitoreando una empresa, casi que cuando usted tiene monitoreada totalmente una empresa, si tiene una serie de máquinas y todo eso, en teoría va a tener un gemelo digital de cada máquina, si tenemos un reactor, si tenemos por allá un tipo de calentador o si tenemos alguna caldera, todo ese tipo de cosas pueden tener su gemelo digital para yo poder tener una representación completa de la empresa. Entonces, por eso quería traer a colación esto porque es muy común, cada vez se vuelve casi que indispensable tener gemelo digital para volvernos competitivos. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces acá como a grosso modo se hace una descripción muy desde el punto de vista de composición de un gemelo digital. Es que un gemelo digital, como lo pueden ver, si es una representación digital de un objeto real, quiere decir de que vamos a tener modelos tridimensionales, ¿cierto? Es decir, que hay que hacer, es decir, que tenemos que hacer esa superficie, tenemos que hacer esas representaciones, esos dibujos en 3D, pero no solamente son dibujos, tenemos que crear una red de monitoreo a través de sensores que me diga en qué estado se encuentra en todo momento ese elemento de la vida real. Obviamente, cuando estamos hablando de un modelo 3D, y estamos hablando de un grupo de sensores que están mandando datos, mire que inevitablemente nos estamos metiendo con bases de datos y algún tipo de información en la nube. Entonces acá son como los requerimientos mínimos que debe tener un modelo digital. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve un gemelo digital? ¿Para qué nos tomamos la molestia de hacer eso y ya lo el mundo digital? Porque en el mundo digital yo puedo simular escenarios. Y a través, por ejemplo, de algoritmos, por ejemplo, a partir de algoritmos de inteligencia artificial, yo podría también tener predicciones de qué le puede pasar al sistema o si está representando un tipo de anomalía,
tenga un primer diagnóstico de una manera asertiva y obviamente en un momento oportuno. Esa es la gracia de tener un gemelo digital. Es que en el gemelo digital yo puedo anticiparme a un posible problema o también podría optimizar. Entonces, por eso yo necesito llevarme ese sistema al mundo virtual, donde yo pueda simular muchos escenarios para luego saber cómo intervenir el dispositivo real. Listo, eso en general es como el gemelo digital, a grosso modo. No sé si quedó claro el concepto, porque más adelante lo vamos a ver en algunas aplicaciones. Y como lo resume este pequeño cuadrito, un modelo digital, en el fondo, ¿de qué está compuesto? Big Data. ¿Por qué Big Data o grandes cantidades de información? Porque él va a estar capturando información todo el tiempo del estado del sistema. Y para eso, ¿dónde lo está capturando? De los dispositivos. A donde hablamos de IoT o dispositivos de Internet de las Cosas, que lo que es en el fondo es un grupo de sensores que me va y me monitorea todo el tiempo. Y acceso con base en la nube. Y por último, la inteligencia artificial, que es uno de los elementos también importantes para poder saber en qué estado se encuentra y poder predecir posibles problemas futuros y poder hacer una intervención a tiempo. Eso en general es un gemelo digital, ¿cierto? Una representación digital de un sistema real. Y por último, a nivel conceptual, vamos a definir, porque este tema se ve como muy nuevo y uno realmente cuando ahí revisa en la actualidad no es tan nuevo, es lo que llamamos realidad aumentada. Porque justo en este momento usted ya encuentran gafas muy sofisticadas, por ejemplo, desarrolladas por Google, desarrolladas por Microsoft, donde cada vez, yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver las películas como Iron Man, donde el personaje coge unos hologramas tridimensionales que los puede manipular con gestos de los dedos y todo eso, como si los estuviera arrastrando, y ya este tipo de dispositivos permiten hacer eso. No tan avanzado como el de esas películas, pero se comienzan a acercar, y es que despliegan una serie de hologramas a través de unas gafas inteligentes. Y con estas gafas ellos lo que hacen es fusionar el entorno real con hologramas que pueden ver a través de unas gafas, y no solo ver, las pueden manipular. Y lo que hace es una fusión con la realidad, y es lo que nosotros llamamos una realidad aumentada. Por ejemplo, esta gráfica ilustra muy claramente una típica situación de realidad aumentada. Y por ejemplo, esto va a ser una de las tendencias posiblemente en este resto de década, por ejemplo, para la parte de educación remota, sobre todo a nivel técnico. Y es que usted puede tener un dispositivo, un equipo, un daño remoto. No necesariamente usted necesitar un experto en el lugar. Usted solo necesita un experto que tenga conexión a Internet. Y al otro lado del mundo, usted dispone de otra persona que tenga las gafas donde se le va a dar todas las indicaciones de manera holográfica y que lo fusione con el dispositivo. Mire lo que está haciendo acá, por ejemplo, el personaje. Está desmontando un motor, pero tiene todas las indicaciones, qué tornillos van en un lado, qué desmontan, cómo lo desmonta, y todo esto puede asistir, pues se puede asistir de una manera holográfica y virtual, pero fusionado, interaccionando con el objeto real. Eso es lo que nosotros llamamos una realidad aumentada. Y digamos un caso muy típico, por ejemplo, que sea en construcción, es esto, que quizás yo creo que este es el que más han visto ustedes, es que usted proyecta en un celular en alguna región del espacio que lo pueda activar, bien sea un símbolo o algo, y se despliega unos objetos virtuales. En el caso de acá, lo que están monitoreando, tratando de visualizar, es cómo es la red de acueducto dentro de esta edificación y cómo quedaría según este espacio. Y en este caso, por ejemplo, cuando proyectan el celular hacia arriba, despliega, por ejemplo, los ductos, pero estos no son ductos que existen en el momento, estos ductos aparecen en el celular. Se supone que son ductos que se van a construir, sino que están, digamos, tratando de mirar cómo va a quedar los tendidos y todo eso, y eso es lo que llamamos la realidad aumentada. Entonces, mire que acá hay unos ductos también, bien sea para la parte de incendios o de aire acondicionado, que cómo van a quedar desplegados, que en el fondo eso corresponde a una etapa de diseño inicial. Por ejemplo, acá como a nivel de ejemplo, ya que estamos en esta parte de realidad aumentada, por ejemplo, en construcción también se tiene este tipo de aplicaciones. Todo esto en el momento se hace con gafas, con unos tipos de Smart Glass.
Y es que usted en un espacio, mire que comienzan a tener, considerando parte espacial y todo, porque estas gafas tienen la capacidad de estimar las dimensiones espaciales en las que está inmersa, y es que allí se despliegan los futuros elementos estructurales o equipos que van a ir en la edificación, como las pueden ver aquí en estas dos figuras. Mire que acá hay otra aplicación muy interesante donde se han hecho unas primeras pruebas, es por ejemplo empezar a mirar cómo va a quedar un muro divisorio. Todo esto es virtual. Y también a nivel de construcción, tenemos una parte también de diseño y hasta de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, cuando estamos conectando dos vigas con una columna en una estructura de acero, acá está toda la parte de cómo debería quedar. Por ejemplo, esto se vería con unas gafas inteligentes o las Smart Glass como las que dispone, por ejemplo, Google y Microsoft. Entonces, ahí digamos que terminaría de alguna manera como esos conceptos básicos que son importantes manejar para poder tener una idea más general de, de los sistemas inteligentes, porque en general los sistemas inteligentes que llevan en su núcleo algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ahorita es como para entrar en materia de construcción. Acá coloco como esta tablita, que esto fue jalado pues, de un artículo muy reciente que salió a comienzo de año. Es donde se estaba haciendo una revisión de literatura de los avances de la inteligencia artificial en el sector de la construcción. Mire que acá lo llaman, vea, campos, subcampos de la inteligencia artificial. Mire que ya les hablé que era Machine Learning. Dentro de Machine Learning está visión por computador o visión artificial también se le llama, pero también tenemos otro tipo de subáreas como es la robótica, los sistemas basados en conocimiento, lenguaje natural, procesamiento de lenguaje, optimización. Y como se pueden dar cuenta, prácticamente el Machine Learning está inmerso en todas las áreas de la construcción. Las áreas de la construcción son estas de acá. Mire que estamos hablando de seguridad y salud, de planeación, estimación de costos. No sé si es claro, por ejemplo, que cuando hablamos de seguridad y salud, estamos hablando obviamente de todo el talento humano que hay inmersa en la construcción, los trabajadores, para garantizar su salud en todo momento. Entonces, de eso estamos hablando, aplicación ahí, de planeación obviamente de la obra, la estimación óptima de costos, obviamente la parte legal, que tiene que ver con, contratos y resolución de conflictos. También obviamente estamos hablando de la cadena de suministro y la parte logística, monitoreo en sitio de cómo es la evolución, por ejemplo, de la construcción y el desempeño del mismo desarrollo de la construcción, la parte de administración de materiales, el ensamble fuera de sitio o en el sitio. También hablamos de una administración de equipos y de plantas. Recuerda que cuando estamos construyendo tenemos grúas, mezcladores, carros de carga, de todo. Entonces acá estamos hablando de esa administración de equipos y planta. También obviamente de la planeación del proyecto, de la administración del conocimiento y la evolución del proyecto, del diseño, el manejo de riesgo y otra pues serie de áreas. Cuando miramos acá, es muy completo las subáreas, por ejemplo, de la construcción, y acá tenemos las subáreas de la inteligencia artificial. Entonces miramos que por todos lados hay aplicaciones de inteligencia artificial en la construcción. Ahora, no sé si muchos de ustedes han escuchado el término BIM, que se ha vuelto también muy de moda últimamente, BIM por acá, BIM por allá, que este BIM lo que traduce o lo que quiere decir esa sigla es Building Information Modeling, es decir, modelamiento de la información de la construcción, básicamente. Y de alguna manera, para la construcción, el BIM es quizá una de las herramientas que ha desarrollado ampliamente la construcción de gemelos digitales en la construcción. Entonces acá nos hablan de un ciclo de vida muy típico en la construcción y es el siguiente. Mire cómo comienza una construcción. Obviamente con la parte de diseño conceptual, ¿cierto? Ya viene acá los arquitectos y los ingenieros, hacer los diseños espaciales, los estructurales, eh, básicamente. Pero todos estos diseños se deben consignar en un sistema, llamémoslo en una base de datos, inicialmente, porque en el fondo el BIM sugiere de que va a terminar en un modelo con mucha información. ¿Cuál sería la primera información, por ejemplo, de un modelo construido en BIM? Lo primero,
es como esa parte geométrica, cómo va a quedar construido el edificio. Y, por ejemplo, luego entra el ingeniero civil y el ingeniero civil me hace el diseño de los planos para que ese edificio no se caiga y que no vaya a colapsar cuando llegue un terremoto. Luego viene otros tipos de detalles que mire que van refinando el concepto, el diseño conceptual, lo van refinando y bueno, acá me adelanté un poquito. En el análisis, donde intervienen los ingenieros, por ejemplo, civiles, los ingenieros eléctricos. ¿Por qué? Porque recuerde que ese edificio debe sostenerse, aguantar un sismo, pero también ese edificio va a tener un uso específico, si va a ser una empresa con maquinaria o simplemente va a ser edificios o van a ser unidades residenciales, tendrá unas exigencias energéticas y obviamente tendrá unas exigencias por ejemplo, de agua potable, de gas, ese tipo de cosas, de servicios. Entonces viene toda la parte de análisis. Pero mire que todo esto sigue siendo diseño, ¿sí? Y luego hay que documentar todo ese diseño y todo lo que debería llevar ese modelo. Mire que todo esto está en la nube, una información dentro de un modelo. Ese modelo tiene muchas cosas. El modelo, mire, tiene la parte geométrica, que es lo que hace de alguna manera un arquitecto. Que viene todo el diseño estructural, lo que hace un ingeniero civil. Tiene la parte eléctrica, lo que hacen los ingenieros eléctricos. Y así sucesivamente, por ejemplo, si ya tiene red de comunicaciones para mandar triple play o si es información Wi-Fi a lo largo de un edificio, si es una zona, si es un edificio de oficinas. Entonces, mire que cada uno va a tener un dato. Entonces, son como diferentes capas. La capa del diseño estructural, la del diseño arquitectónico, la capa del diseño eléctrico, la del gas, la de comunicaciones y así. Entonces, mire que eso es lo que se va documentando. Ya cuando se tienen todos los diseños en un modelo digital, porque eso bien obliga pues que sea centralizado en una nube de manera digital, ya viene la parte de la materialización de ese modelo. Es decir, cómo lo están construyendo, cómo se va fabricando, cómo se va ensamblando y cómo va creciendo. Mírenlo acá. ¿Sí? Mire, por eso es que se habla, dentro de este contexto, es cuando hablamos de una construcción 4D y 5D, que es hasta curioso cuando uno lo escucha por primera vez, porque recuerde que nosotros estamos en un mundo 3D a nivel geométrico, espacial, y hablamos de una realidad 4D para nosotros porque involucramos la variable tiempo, que sería 3 variables espaciales, y la del tiempo hablamos de 4, pero es que acá estamos hablando de 5D. ¿Por qué? Porque tenemos una evolución del estado de la estructura a medida que va su diseño, cómo se va construyendo y cómo es la evolución de esa construcción. Entonces, mire que en ese modelo BIM, todo este sistema, llamémoslo este gemelo digital, se va alimentando desde muchas fuentes, desde los diseñadores, los ingenieros, pero también de todos los que hacen la cadena logística de distribución, para la parte de construcción, de los empleados, cómo evoluciona la obra, el uso de máquina, el transporte de material. Entonces, mire que hay mucha información que va alimentando este modelo que es construido a través de la metodología BIM. Y mire que por último, ya cuando tenemos, digamos, de alguna manera el edificio ya materializado, él va a tener su gemelo digital. Mire que este gemelo digital tiene todo, cómo es su red de acueductos, su red de gas, cómo es su red de incendios, cómo es su red de comunicaciones, cómo es la parte de distribución espacial de muros, vigas, columnas, losas, ese tipo de cosas. Y ahí donde tenemos nuestro dispositivo. Pero es que ahí no muere el gemelo digital. Recuerde que el gemelo digital mantiene en estrecha comunicación todo el tiempo con el objeto real. Estos dos siempre están interconectados, por eso hablamos de modelo digital. Entonces, ¿qué pasa con el edificio? No, él sigue funcionando, él entra en operación, él hace consumo energético. Puede llegar, por ejemplo, un sismo y el muro, como el edificio, como tiene sistemas de sensores, redes de sensores, él puede saber su estado en todo momento y eso lo va informando el gemelo digital. Y mire que ya, por ejemplo, ya de pronto como al final de su ciclo de vida, se decide, por ejemplo, ya a los 100 años o cuando ya esté colapsado el edificio, pues ya hablamos de la demolición. Y si no, pues hablamos de renovaciones, mantenimiento, repotenciación de la edificación como tal. Entonces acá, como para ilustrar un poco mejor, porque quizá acá se ve de una manera diferente, para algunos, sobre todo los que trabajan la parte de diseño, topografía, la parte de construcción, de pronto entienden mejor este otro modelo.
Y es que cuando se comienza un proyecto, usualmente nosotros tenemos información satelital o geográfica, se llama, lo que llamamos sistema geográfico de información, que es sobre el terreno, ¿cierto? ¿Qué tipo de terreno tiene? ¿Qué tipo de material es el suelo? ¿Qué pendientes? Entonces hay una información topográfica del terreno. Después de eso, viene ya la construcción de la edificación. Mire que es donde se señala que entra este ciclo cuando vamos a construir un edificio. Este ciclo entraría para cada uno de los edificios que estamos construyendo y que luego vamos a integrar a esta zona. Y mire que después de yo colocar los edificios, mire que el sistema se crece. No solo estamos hablando de un grupo de edificaciones, sino que estamos hablando de un ecosistema más complejo. Un ecosistema que tiene infraestructura, mire que va a tener vías, tenemos que definir el sistema de movilidad, cuántas vías, por dónde van a entrar, dónde vamos a semaforizar, tenemos vías peatonales, ciclorrutas y así. Y mire que va creciendo de manera tal que ya vamos hablando de en la movilidad, se va a tener estación de bus, se va a tener aeropuerto. Y a medida que esto va avanzando es cuando vamos hablando de una ciudad inteligente, una Smart City, donde mire que acá al final tenemos las dos capas. Este sería la ciudad real y la parte superior sería su gemelo digital de esa ciudad para poder tener control sobre este tipo de ecosistemas. Entonces acá como un poquitico más aterrizado, traigo a colación esta otra diapositiva, que esta es una típica arquitectura cuando estamos hablando de un sistema de riesgo. En el caso, pues acá estamos hablando de incendios y terremotos. Entonces acá ya habíamos dicho que tenemos todo un sistema que fue construido como esos gemelos digitales a partir de un modelo BIM, que acá ya dijimos que era eso, pero también tenemos información de la zona a partir de un sistema geográfico. Este GIS quiere decir Geographic Information System, un sistema de información geográfica. Es decir, que yo a nivel de terreno yo puedo tener mucha información, por ejemplo, si es una región de alto riesgo sísmico, si es una región con deslizamientos, si es una región de altas pendientes, todo esto me lo da estos sistemas de información geográfica, que usualmente todos los países cuentan con ella. Y para yo poder tener como información del estado en todo momento del sistema, debemos de tener una red de sensores, que me va a decir si hay un incendio, se dispara una alarma, si hay un terremoto y están empezando a colapsar ciertas edificaciones, se dispare ciertas alarmas. Pero ¿qué tiene todo esto en común? Es que esto llega todo a un sistema, que en este caso son bases de datos en la nube, básicamente. Entonces, mire que esto implica que tenemos que tener un sistema de comunicación. Por eso la importancia de haber incorporado el concepto de redes 5G y 6G, porque en el fondo eso es un pilar fundamental en estos conceptos de ciudad inteligente. Entonces, mire que toda esta información que él recoja la tenemos que llevar a la nube. ¿Qué necesitamos? Como una comunicación rápida y se almacena, ¿cierto? Los sensores, si están viendo cada minuto, pues esa información se va almacenando en las bases de datos. ¿Con qué fin? Para poder monitorear todo el tiempo lo que está pasando. Mucho de este monitoreo puede ser autónomo, lo va haciendo de una manera automática con algoritmos que cuando vea una anomalía en una de las medidas que miden los sensores, dispara una alarma. Por eso hablamos de información 3D, hacemos monitoreo a través de sistemas inalámbricos que ya los habíamos dicho, sensores, IoT o Internet de las Cosas o con drones, otro tipo de dispositivos. ¿Y con qué fin? Para yo poder luego hacer un tipo de administración de los sistemas, saber qué está pasando, ir a intervenir de manera adecuada, ojalá de manera anticipada. Ahora, ahorita voy a hablar ya un poquitico, son de temas muy puntuales que ya como di el framework o el marco general conceptual de aplicaciones en la parte de construcción y civil, de la parte correspondiente a ciudades inteligentes e inteligencia artificial, vamos a ir a aplicaciones muy puntuales. Por ejemplo, este es un caso que se reportó pues, y que está funcionando en la realidad. Y es que tenemos una estructura, estamos monitoreando un puente. Este puente tiene una serie de sensores de vibración que también se le llama acelerómetros o acelerógrafos, en este caso son acelerómetros, y estos acelerómetros están dispuestos en ciertos puntos claves del puente y están monitoreando cada cierto tiempo. Ellos jalan información cada minuto, cada segundo y lo mandan
a la nube. Pero en este caso, como yo quiero ilustrar un poco lo de la inteligencia artificial, acá vamos a hacer una típica aplicación de inteligencia artificial, pero de Machine Learning con un modelo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Yo acá estoy monitoreando el estado y yo conozco el estado de este puente, guardo registros, luego muchas veces en estos tipos de prototipos yo genero unos daños intencionados y yo sé qué tipo de daño es. Obviamente si este puente tiene un daño, por ejemplo, que uno de los puntos de unión está suelto, este patrón de vibración cambia. Pero eso es lo que yo le voy a informar al modelo. Este patrón de vibración corresponde a un daño, por ejemplo, en el puente de tal naturaleza. Y entonces yo, ¿qué es lo que tengo que generar? Muchos estados del puente de manera tal que yo tenga información suficiente para alimentar el algoritmo de inteligencia artificial y de machine learning supervisado. ¿Con qué intención? Que yo después cuando lo ponga en producción a funcionar, él sea capaz de identificar y localizar el daño. Entonces mire cuál es la aplicación. Me consigo un montón de datos y con eso entreno mi algoritmo para que él ya sea capaz de detectar cuándo el puente tiene un daño y de qué naturaleza es el daño y en qué parte del puente está. Eso es como, esto es una típica aplicación sobre un puente. Aún más, en este trabajo particular fueron más allá. Ellos generaron un modelo digital virtual, como lo pueden ver acá en esta nueva figura, tienen el modelo digital del puente. Y cuando detectaron el daño, ellos tienen unas cámaras y unos drones. Entonces, mire que ellos ya saben que el sistema me está detectando un daño debajo del puente. Entonces, envían un dron, automáticamente va el dron, se asoma qué anomalía está visualizando, qué anomalía se puede ver a simple vista antes de mandar una cuadrilla de técnicos a hacer una intervención posterior. Entonces, mire que este es una típica aplicación que ya se hace al día de hoy de cómo monitorear con sensores puestos en el lugar y que ellos están jalando datos y mandando datos en tiempo real y que el algoritmo todo el tiempo está monitoreando. Y cuando hay una anomalía, él dispara una alarma o una alerta temprana de un posible daño y mire que automáticamente se despliega un dron o un grupo de drones a hacer una inspección en campo. Listo, no sé si queda claro esa parte porque voy a seguir con un grupito de ejemplos como para ir redondando la presentación. Este es uno que está aplicando inteligencia artificial con modelos supervisados. Estás haciendo aplicación de Internet de las cosas, que es a través de estos grupos de sensores que transmiten de manera inalámbrica o a través de cables y están combinando con realidad aumentada acá, donde están fusionando el modelo tridimensional virtual con videos o imágenes del sistema real. Entonces, mire que es una combinación de varias cosas, comunicaciones, IoT, realidad aumentada, inteligencia artificial en una aplicación. Y obviamente un gemelo digital, como lo había comentado. Ahora, por ejemplo, otro tipo de aplicación este también es relativamente nuevo. Este caso lo han trabajado, por ejemplo, en China, que China ha desarrollado muchos casos de estudio de aplicación. Es, por ejemplo, el monitoreo con sensores de un pozo profundo de cimentación. Van a montar acá un edificio de una planta relativamente grande y van a mirar cómo es la evolución. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Este es el sistema, estos son los diseños. Acá no sé si algunos de ustedes conocen el Revit, que es una de las herramientas que permite generar estos modelos 3D. Y acá están haciendo todo el modelo de cómo se va a hacer esa intervención y cómo se va a hacer el desarrollo de esa cimentación. Y lo interesante de esto es que también cuando ya se tienen los modelos y los diseños, se tienen las simulaciones de posibles, por ejemplo, zonas donde hay sobrecargas, porque acá también vamos a tener hasta una grúa que va a estar operando y hay algunas zonas en el suelo, basado obviamente en los estudios de suelo, en los diseños estructurales y de materiales, podrían tener posiblemente unos escenarios que pueden ser riesgosos. Entonces eso se simula con anticipación. Pero mire que de alguna manera se va generando el modelo que nosotros ya llamamos el gemelo digital. Y no solo eso, después cuando se va desarrollando ya cuenta con un grupo de sensores, donde los sensores están monitoreando cada 5 o 10 minutos los estados, por ejemplo, de algunos elementos estructurales o por ejemplo el estado de la grúa o algunos puntos claves en el suelo.
de manera tal que pueda disparar una alarma cuando se detecte una anomalía por parte de la agente de inteligencia artificial. Y cuando, como les decía, y cuando comienzan a detectarse ciertas anomalías, usualmente la construcción cuenta con una red de cámaras para activar y mostrar qué está pasando en ese punto, porque se está detectando una anomalía por la red de sensores. Entonces, mire que esta tiene una lógica muy similar a la anterior, es que tienen un modelo, un gemelo digital, el cual está alimentado por simulaciones, pero también está alimentado en tiempo real por un grupo de sensores y por cámaras para poder mirar el escenario real que está dando como una alarma el gemelo digital. Entonces, mire que hay una combinación nuevamente de lo mismo: comunicación, gemelo digital, inteligencia artificial, red de sensores y internet y el IoT o dispositivos IoT. No sé, muchachos, si vamos bien hasta ahí. Un comentario para que no se vuelva tan monótona la conversación. Profesor, lo que pasa es que nuestros chicos están colocando en un tablero todas las preguntas. Ah, ok. Entonces, ¿Quiere que de pronto hagamos alguna o al final las hacemos? No, entonces terminemos y ahorita las respondemos entonces. Sí, ellos están muy activos en el tablero. Ok, listo. Sí, porque yo ahorita sigo otra serie de ejemplos y ya vamos redondeando. Listo. Ok, listo. Por ejemplo, por acá otro interés, porque son estudios, todos estos estudios que le estoy trayendo son recientes. Algunos son de este año 2023, otros son del 2022, pero son muy recientes. Acá tenemos otro estudio donde monitorean y controlan una red de distribución de agua, que es muy interesante. Acá, bueno, acá traté de ilustrarlo con esto. Ahorita muestro otras fotos acá. Esto es una zona, una zona, y todas estas lineetas que vemos acá es una red de distribución. Lo que nosotros conocemos en las ciudades, todos esos tubos que van por debajo de la calle y que llevan el agua, básicamente, bien sea de desagüe, que llamamos alcantarillado, o de acueducto, que es cuando llamamos el agua potable a las viviendas. Todo esto es una red. Y esta red que tenemos allá tiene una serie de sensores. Sensores básicamente de flujo y de presión. Y también tiene unas compuertas que son controladas, que dejan pasar agua o no, depende de eso. Entonces acá tenemos un sistema donde tiene un montón pues de sensores, porque estamos hablando acá de una ciudad básicamente, y cómo se construye básicamente este tipo de sistemas. Primero hay que generar un gemelo digital. Y volvemos a lo mismo, como estamos hablando de construcción, llámese de una edificación, llámese de un puente, y mucho con mayor razón esto que es una red de acueducto que tiene una área de acción muy grande, entonces tenemos que siempre acudir a los sistemas de información geográfica, es decir, cómo son los mapas de elevación, cómo son las pendientes en la región, porque de ahí van a haber una serie de condiciones, cuántas bombas vamos a necesitar para empujar el agua y llevarla al fin donde queremos. Entonces, mire que necesitamos básicamente sistemas de información geográfico de las que disponemos, y como ya lo acabamos de decir, obviamente vamos a necesitar un sistema de sensores, ¿cierto? Monitorear presión y flujo en los diferentes puntos claves de la red. Y también acá tenemos, pues, este es el sistema básicamente de comunicación y de control. Y como lo comentamos, también debemos de tener no solamente los sensores, sino que vamos a hablar de estaciones de monitoreo inteligente o de medida inteligente, que cuando hablamos a nivel pues, de un contador, estamos hablando, si estuviéramos hablando que quizás es una tendencia que está trabajando EPM, que más adelante lo va a hacer, es que ya hará cada una de las casas de nosotros un contador de medidor inteligente, que él es capaz de hacer otro tipo de cálculos adicionales de simplemente medir, sino tener una conexión remota y todo. ¿Qué es lo que se sueña EPM? Que yo creo que muchos de ustedes lo saben al día de hoy. Si usted no pagó los servicios, EPM a tiempo, EPM manda un operario a que te corten el servicio de energía y el de acueducto y el de gas. Creo que sueña PM, y en eso he estado trabajando en estos últimos años, es que todo eso se haga de manera remota. ¿Qué implica? Usted se le venció, el sistema automáticamente a vos te inhabilita la energía eléctrica. Y no necesita llevar un operario. Para hacer eso, ¿qué necesita? Necesita un contador inteligente que lo puedan controlar remotamente sin necesidad de desplazamiento de un operario. Lo mismo más adelante va a suceder con el agua y el gas. Automáticamente se venció, se cierran las compuertas, pero no necesitan un operario. Digamos que eso es lo que se sueña EPM al día de hoy.
Y obviamente esto va a ser muy útil para hacer un mantenimiento y una intervención oportuna del sistema. Y esto se alimenta obviamente con modelos en el mundo del gemelo digital, que son los modelos hidráulicos, qué está pasando, simulaciones computacionales, que alimentan algoritmos de inteligencia artificial para tener un gemelo digital. Entonces mire que gemelo digital de alguna manera se mueve mucho eh, en ese ámbito inteligente. Acá más o menos lo mismo. Y parte de esa información que necesitamos, por ejemplo, es cómo la distribución, cuántos kilómetros de acueducto tenemos, de qué diámetro los tienen, a qué elevación está. Toda esa es información que contiene el gemelo digital. Y entonces lo interesante de esta aplicación es esto. ¿Para qué nos sirve tener un gemelo digital? Y acá son los resultados. Cuando miramos estos mapas, en este mapa de acá tenemos pérdidas de la red. A medida que nos movemos e implementamos el gemelo digital, que es este de acá, lo que notamos es que las pérdidas bajan de manera significativa hasta un 50%. Entonces eso es una mejora significativa. Acá, como para ser más ilustrativo y que no quede así, acá tenemos, por ejemplo, una curva temporal. El modelo digital se empezó a implementar en marzo del año pasado. Y mire que cuando mira al final, cuando se estabiliza, se afina el modelo inteligente de esa redistribución de acueducto, no notamos que las pérdidas caen prácticamente en un 50%, porque es que esa es la gracia, hacemos una administración óptima e inteligente del acueducto. Es decir, porque ¿qué pasa cuando hay un daño? Y si tenemos una presión muy alta, pues la cosa empeora. ¿Y qué es lo que hace acá? Cuando detecta un daño, el mismo va cerrando una compuerta, baja la presión y las pérdidas se disminuyen y automáticamente dispara una alarma para que se haga una intervención adecuada. Y acá tenemos, es como el mapa después de implementar el gemelo digital, el mapa de presiones. Acá nos damos cuenta que después de la implementación del gemelo digital, el mapa es un poco más homogéneo. Mientras antes del gemelo teníamos un mapa más heterogéneo de presiones, es decir, que de pronto una presión excesiva en una región del acueducto, mientras que en otros teníamos una presión muy baja. Y eso lo que hace es que el servicio sea de menor calidad. Esto es como una aplicación muy típica en la parte de acueducto, que es un sistema robusto, un sistema grande que alimenta de agua potable toda una ciudad. Ahora, otra aplicación que es muy típica, que yo creo que ustedes lo han visto hasta cuando utilizan el Google Map, que ve la distribución de las calles, cómo están compuestas, para dónde gira o para dónde caminan los carros, direcciones, todos los detalles. Y yo creo que cuando esté con el muñequito en Google Map, pueden navegar hasta en la calle. ¿Eso cómo se logra? Se logra con esto que yo les estoy mostrando acá. Y es que mucha información es satelital, pero por ejemplo las fotos lo hacen con drones. Cuando, por ejemplo, Google ha mandado drones por la mayoría de las calles del mundo para capturar esas imágenes reales de las calles. Entonces, mire que acá que lo que tenemos un dron que hace un escaneo de la región y él escanea todo. Él escanea pavimento, árboles, pero para poder generar los modelos digitales o los gemelos digitales de las vías, tenemos que hacer un procesamiento. Y ahí hay procesamiento de inteligencia artificial, específicamente aprendizaje máquina no supervisado. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Eso por un lado. Entonces acá está. Hace un barrido como un tipo de escaneo, hace el dron y él recoge todo. Pero necesitamos solo extraer las vías. Cuando queremos hacer los mapas viales con elevación, longitudes, dirección de circulación de los carros, nombres, hay un montón de detalles. Por este otro lado, vamos a hablar también de vías, que es otro tipo de aplicación, es la detección de estado de vías, que es un poco diferente a lo que estoy mostrando acá al lado izquierdo. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo, tenemos un dron, acá tenemos pues obviamente una base, un centro de control principal, llámese el computador o la estación, se le hace un plan de ruta al dron, el dron debe llevar una cámara de alta resolución y él comienza a recoger información del pavimento, pero tiene que venir un experto y decir, vea, esa imagen tiene una grieta de tal naturaleza o una enfermedad de las que se habla en pavimentos.
¿Y qué es lo que hace el dron? Recoger muchas imágenes, pero tiene que llegar un experto y etiquetearlas. Este tipo de aplicación para la detección de salud estructural de los pavimentos o de las vías, nosotros lo hacemos con aprendizaje automático supervisado. Y lo mismo acá llega, identifica y entrena un modelo de inteligencia artificial que es lo que representa este bloquecito de acá, y luego él es capaz de identificar. Te vamos a mirar acá como los resultados de esto. En el primer caso, que es el levantamiento de información de vías, utilizaban este tipo de modelos, los que se llama DevScan y RunScan, que son modelos de agrupamiento. ¿Qué es lo que hace aquí? Recuerde que cuando hace el vuelo del dron, él recoge todo, él coge árboles, carros, todo lo que está en la vía. Pero para usted generar el modelo digital de esa vía, usted tiene que separar los carros, todo lo que haya en la vía, quitar los carros, quitar los árboles, quitar si hay una anomalía en la vía y ser capaz de separarla. Y ahí es donde se utilizan modelos no supervisados o de agrupamiento, que él es capaz de identificar que este objeto es diferente a un árbol, este objeto es diferente a una persona, este objeto es diferente a un árbol, y es capaz de separar y extraer la información de la vía. Ahí es donde se utilizan modelos de aprendizaje no supervisado o de agrupamiento, para luego ya ir enriqueciendo el modelo y generar lo que nosotros vemos en un Google Maps, por ejemplo, porque es la construcción digital de esas vías. Ahora, a nivel de aplicación, por ejemplo, acá, este es un trabajo que reportaron de identificación de daños en una vía y muestran que el algoritmo tiene una capacidad de detección de más del 90%. Él es capaz de reconocer una vía, no sé si lo logran ver ustedes acá. Acá logran ver de que acá hay una grieta, pero es capaz de distinguir la grieta a pesar de que hay hojas de los árboles o de las plantas que están alrededor de la vía. Es capaz de reconocer la grieta. Lo mismo sucede acá, vea, grieta, y acá reconoce grieta a pesar de que hay señalización y que hay carros. ¿Cómo se logra esto? Es porque esa inteligencia se entrenó con información supervisada, donde le tengo que decir, vea, esto es una grieta, esto es lo que se llama una piel de cocodrilo en una vía, o que lo diferencia de una simple humedad. Pero esto alguien tuvo que supervisar la información o etiquetearla para que el algoritmo logra aprender. Entonces, mire que acá tenemos dos casos típicos de una aplicación en un estado de salud de una vía con inteligencia supervisada o un modelo de aprendizaje supervisado, y en el caso de acá es no supervisado. Él fue capaz de identificar los tipos de sistemas que hay y separarlo. Entonces, son dos aplicaciones muy diferentes. Ahora, vamos a hablar un poquitico acá y rápidamente de salud estructural, pero por visión artificial. Esto ya es visión artificial, es decir, yo con solo detectar una grieta de cierto tamaño en cierta dirección en un elemento, si es en un muro, si es en una viga, si es en una columna, eso realmente corresponde a un daño estructural, si es grave o no. Y si por ejemplo hay descascaramiento en algunos elementos, sea un muro o sea una viga o una columna también. Y es muy importante el tamaño de la grieta y la orientación de la grieta, y si hay humedades y ese tipo de cosas. Entonces, este es un típico ejemplo de reconocimiento por visión artificial de salud estructural, pero es un modelo supervisado. ¿Por qué? Alguien tuvo que decirle, esto corresponde a una grieta, esto corresponde a una grieta así, esto corresponde a una grieta de cierto tamaño y de cierto daño estructural. Y hay que tener una base de datos de miles de imágenes preferiblemente para que esa inteligencia quede muy bien entrenada. Y luego, acá está el desempeño. Mire que ya luego simplemente con enfocar una cámara que está implementando el modelo ya entrenado, él es capaz de detectar. Mire que este caso acá se entrenó que él es capaz de detectar una humedad de una grieta con buena, digamos, con un buen alto porcentaje de éxito. Mire que acá detectó crack, que quiere decir grieta, crack, detectó acá una grieta y acá detectó una humedad. Entonces, mire que eso es una típica aplicación, y lo interesante es que esto se podría hacer en principio con una cámara de un celular que tenga implementada el algoritmo, o también se puede hacer de una manera asistida por un dron o un agente autónomo. Por eso la importancia de este tipo también de aplicaciones. Entonces acá vamos con la siguiente parte, y es esto. Entonces este es un monitoreo estructural con visión artificial y con drones. Es lo mismo anterior, mírelo, hay una red que entrenaron
en grietas, junturas, descascaramiento de la estructura o una estructura en perfecto estado. Entonces, mire, un montón de datos se recogieron, se entrena la red, mírelo acá en este bloque que es el entrenamiento, y luego, en este caso, lo despliegan con drones, cuando tenemos una edificación de muchos pisos. Pero hay una cosa muy interesante en este caso, es que al día de hoy, no, espérate, este no es en este otro. Bueno, entonces acá tenemos una aplicación típica y es que, véalo, acá entrenaron con este otro grupo de gráficas. Yo creo que acá algo diferente al caso anterior es que tenemos, por ejemplo, una estructura donde ya se puede ver el acero. Mire que acá hay un emparrillado. Entonces esto lo que llamamos descascaramiento con acero a la vista. Y también tenemos grietas oblicuas, horizontales, verticales, concreto en mal estado. Esta grieta, por ejemplo, acá arriba, es una grieta que se da en una columna. Entonces eso es un posible daño estructural que puede ser grave. Y acá colocaron a prueba el sistema y él es capaz de detectar. Por ejemplo, esta de acá, esto es una grieta típica de una abertura posiblemente que se dejó de manera intencional artificial en una estructura, mientras estas de acá son grietas estructurales. Entonces, el sistema es capaz de identificar descascaramientos que son más artificiales o dejados de manera intencional de grietas que sí se han venido desarrollando en la estructura por el tiempo o por o un mal diseño estructural o por lo que sea. Entonces, lo importante es que este tipo de inspecciones se pueden hacer rápidamente. Una inspección de estas se puede hacer en menos de una tarde y luego se hace una primera inspección visual de una manera muy rápida, así usted tenga una edificación de 10, 15, 20 pisos. Esa es la ventaja que ofrece este tipo de digamos, de herramientas. Por acá, otro tipo como de aplicación es el progreso en la parte de construcción. Acá podemos ver, por ejemplo, cuando están empezando a levantar toda la cimentación de una edificación. Entonces, acá tenemos y mire lo que están haciendo acá. Primero, se puede monitorear esto con una red de sensores como lo tenemos acá abajo. Entonces tenemos una serie de sensores que monitorean en tiempo real pero también no solamente monitoreamos el estado, bien sea estructural básicamente del sistema que se está desarrollando, que ya lo dijimos ahorita, tenemos un grupo de sensores que mandan toda la información a una base de datos que está en la nube y ya eso se le hace pues un procesamiento para poderlo interpretar, sino que como yo quiero mirar el progreso de la construcción, acá lo que se hace es mandar un grupo de drones donde hace barridos a diario básicamente para identificar elementos. Es decir, él identifica muros, vigas, operarios, si hay grúas, y mire que eso lo que hace es una aplicación por visión artificial. Entonces mire que acá estamos fusionando visión artificial a través de drones, pero también IoT, que es el Internet de las Cosas, o esos dispositivos y sensores, que es lo que siempre vamos a llamar acá IoT, donde a través de dispositivos IoT y de sensores mandamos esa información en tiempo real a la nube, a una base de datos. ¿Y para qué? Para poder llevar en tiempo real, entre comillas, porque eso se puede llevar de manera diaria, cómo es la evolución de la obra. Este tipo de aplicación lo he visto en varios trabajos, por ejemplo, sobre todo en China, como algo raro, donde China construye una unidad, por ejemplo, de 5 o 10 edificios a la vez. Y él lo que tiene es un enjambre de drones que están haciendo seguimiento uno a uno. Y hay algo muy interesante, es que esto lo está haciendo de manera tal que no solo hay una supervisión externa de la obra, sino que también vamos a tener drones por todos lados, drones al interior de la obra, drones que están navegando en corredores, que están monitoreando cómo va el avance, por ejemplo, en la construcción de los muros, en la construcción, por ejemplo, de parte inmobiliaria. Y se han venido desarrollando, por ejemplo, de tipo de algoritmos donde reconoce de que se puso bien una cocina integral, por ejemplo, o colocaron un ducto de aire acondicionado o de calefacción. Entonces, hay una serie de aplicaciones que le están apuntando a eso. Miren lo que acá están las fuentes, vea, cámaras, drones, cámaras de los operarios, smartphone, escáneres láser, cámaras IP. Hay un montón de serie de herramientas que se están fusionando para llevar un estado en tiempo real de la obra, cómo está evolucionando. Y yo creo que se han dado cuenta que hay elementos claves de los que yo le hablé al comienzo.
sensores, ¿cierto? Y drones, mire que ya en estos últimos, llamémoslo 5 años, el dron se nos está volviendo una herramienta fundamental en todas las áreas. Salud, construcción, la parte energética, tráfico, porque en muchos casos el dron va a ser un tipo de reemplazo de un operario. Entonces, el dron cada vez está ganando más terreno y el dron, el problema que tiene hoy día es la parte de autonomía. Un dron comercial que uno consigue, usualmente la autonomía es de 30 minutos, pero eso a poco a poco lo han subido a 45 y la idea es para que un dron vaya volviendo más funcional. Ojalá que la idea es que dure 3, 4 horas mínimo de uso sin necesidad pues, de tener que bajarlo y cambiarle las baterías. Entonces, mire que volvemos a lo mismo, la fusión una vez más. Y como para ir cerrando ya, voy a hablarle un poquitico de impresión 3D, que no sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Y vuelve a lo mismo, uno de los casos de éxito reportado hace 2, 3 años fue en China, donde han construido unidades residenciales completas a base de impresoras 3D. ¿Y qué es lo que están, más o menos, de qué consta esto? Vamos a mostrarles esto acá ya por un poquitico de afán. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace en la parte de impresión 3D? Impresión 3D, yo creo que muchos de ustedes sí conocen las impresoras 3D que conocemos en los laboratorios típicos que tenemos en la universidad, ¿cierto? Que es una impresora que tiene una boquilla y que maneja de una manera controlada un tipo de plástico. Y según el modelo que yo le dé, la impresora pues ya tiene un programa que él optimiza cuál es la ruta que debe seguir la boquilla para construir el elemento que yo le digo que construya. En impresora 3D concreto es algo similar, sino que obviamente es más complejo, porque usted no va a imprimir un plástico que yo lo va a calentar simplemente. En la impresora 3D es supremamente importante el concreto que yo voy a poner en esa boquilla. Ese concreto tiene unas propiedades físicas y químicas muy importantes y muy especializadas porque él se tiene que dejar manejar como si fuera un tipo de líquido, pero que a la vez cuando se vaya secando vaya alcanzando los requerimientos requeridos por el sector de la construcción. Y eso es lo que sigue acá, pues como los pasos típicos, como se han venido desarrollando las impresoras 3D. Acá está como la parte importante físico-química y mecánica del material, que en este caso sería ese concreto líquido que después se va a solidificar, y toda la parte de la bomba de ese concreto, la boquilla de ese concreto. Y hay una cosa muy interesante, es que lo que construimos en concreto impreso no sigue la misma lógica de los concretos que conocemos en nuestras casas tradicionales, que es la típica vía prismática llena de un acero que va a lo largo del elemento. Y ya, acá las cosas cambian un poco más y ahorita voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué es lo interesante? Que muchas de estas impresoras, a punta de entrenamiento de muchos de estos tipos de concretos, cómo se inyecta, a qué velocidad, según si es para una viga, si es para un muro o una columna, esa información se lleva al interior de una red neuronal artificial, que es la que se ha venido entrenando para hacer la mejor gestión posible. Entonces, lo quería traer como a colación, porque la inteligencia artificial está inmersa en el núcleo de las impresoras 3D. Y acá podemos ver algunos ejemplos de impresoras 3D. Por ejemplo, en esta primera grupito de fotos tenemos impresión de vigas, columnas y muros. Entonces, mire, por ejemplo, esta es una típica columna. Si se dan cuenta, esa columna no es la típica columna que conocemos, que es una columna prismática llena de acero, sino que en impresora 3D, para cumplir ciertos requerimientos mecánicos y de resistencia, hay que jugar con el concreto y mucha de esa resistencia se alcanza jugando con la geometría. Por eso en impresor 3D se van a encontrar muchas geometrías hasta raras para nosotros, que no son tradicionales, pero es porque esas estructuras nos van a ayudar a lograr alcanzar los requerimientos técnicos de una estructura bajo alguna norma dada de un país. Por ejemplo, mire los típicos muros construidos de concreto, mire que son huecos, pero sigan unos patrones geométricos. Por ejemplo, acá ya tenemos impresión de losas. Yo creo que ustedes han visto la típica losa, algunas que tienen unos rieles con unos tipos como de ladrillos grandes y que luego le hacen un mortero de concreto. Acá nos damos cuenta que en impresora 3D generan unas losas de concreto con unas geometrías muy específicas, porque es que la geometría le ayuda también a dar la resistencia que estamos buscando.
Entonces, porque recuerde que esto ya básicamente es concreto. De pronto tendrá algunos elementos de acero, pero son mínimos. Y entonces juegan mucho con la geometría. Entonces, como se puede dar cuenta, diseñar una losa en impresora 3D implica hacer una simulación para saber si eso va a aguantar según los requerimientos o las necesidades que se están buscando. Y acá tenemos también como último ejemplo es la construcción de algunos elementos como son estos en 3D. Por ejemplo, este puente peatonal en una pequeña quebrada se construyó totalmente en concreto impreso, igual que este otro puente para ciclista. Y por acá se tienen algunas unidades residenciales o algunos, digamos, esto parece pues como un tipo de castillo, pero es netamente hecho en concreto impreso. Igual que estas unidades residenciales, esto por ejemplo es un caso muy típico en China, quizás son de los primeros casos de éxito que han reportado la construcción de muchas unidades residenciales con impresoras 3D. ¿Cuál es la ventaja de eso también? Que usted puede construir una unidad residencial en un día. Si tiene varias máquinas, construye un piso en un día con impresora 3D. Entonces, digamos que es una ventaja pues grande que tenemos a nivel de construcción. Entonces, Jacob, para terminar y cerrar, tenemos esta última diapositiva y es que tenemos a nivel de resumen, que esta es como el resumen y conclusiones, es que hay tendencias emergentes que cada vez van saliendo. Yo creo que ya estuvimos hablando de lo que era la metodología BIM, que es muy típica en el sector construcción, que recuerden que es el modelamiento de la gestión en la construcción. Tenemos la parte de realidad aumentada, que cada vez va ganando más fuerza en muchos ámbitos, no solamente de la construcción, las Smart Cities, el IoT, mire que yo creo que ustedes, si muchos no lo han escuchado, de ahora en adelante coloquen atención, el IoT está en todos lados, eso ya hace parte de la vida diaria de nosotros. El Internet de las cosas, todo está interconectado, cada vez vamos a tener dispositivos, que el smartwatch, que el dispositivo móvil, que el computador, que mi Smart TV, todo nos tiende a que nos conectamos a la nube. Y hay unas cosas que son de tendencia más nuevas, como es la computación cuántica, que yo lo que ustedes han escuchado, que eso nos va a potenciar es tener más capacidad de cómputo y poder entrenar mejores los modelos o tener modelos más robustos. Y otra tendencia fuerte que se tiene es la blockchain o la cadena de bloques, que quizá muchos lo relacionan mucho es con Bitcoin, pero la aplicación, digamos, eso es una tendencia que se viene ahorita y va a ser muy fuerte, posiblemente en estos próximos 5 años, es que el blockchain va a permitir lo que llamamos tokenizar muebles, apartamentos, que yo sea capaz de volverlo en pedacitos digitales donde yo puedo ser un tipo de accionario sobre un tipo de bien. Digamos que la tecnología hay, no solo blockchain va a permitir hacer contratos inteligentes y que puedan ser administrados por una inteligencia. Entonces, digamos que esas son como las tendencias que están, digamos, en la frontera en el desarrollo de aplicaciones y eso nos trae oportunidades en el fondo. ¿Cuáles oportunidades hay? Obviamente análisis y generar analítica de datos y de estado de las estructuras, de las edificaciones, de la evolución de la construcción, optimización de desechos. Recuerde que estamos en la era donde hacemos mucho énfasis en los sistemas sostenibles, manejo de recursos naturales, optimización de los recursos, optimización y ojalá reutilización de los desechos. También nos lleva otro desafío para volvernos más eficientes, es en la administración de la cadena de suministros. Ya habíamos mencionado esto, oportunidades obviamente el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial en estos diferentes contextos. Y otra cosa que digamos que más que una oportunidad también se ha vuelto un problema para los gobiernos es la creación de nuevos empleos, porque hay un problema, obviamente, como lo dije ahorita, por ejemplo, en el caso que acabé de ilustrar, los drones comienzan a tomar el rol de muchas personas, porque el que iba a monitorear era un técnico en sitio, no, ahorita ya lo está haciendo un dron. El que va a fumigar en el campo ya no va a ser una persona, va a ser un dron, una máquina autónoma. Y entonces, obviamente, hay muchos empleos actual que van a ser reemplazados. Si no va a ser por un robot, va a ser por un dron. Pero eso también implica que se van a crear nuevos empleos. Y entonces el problema que tienen los gobiernos al día de hoy es que muchos de los empleados que pierden, porque los empleos, digamos, obsoletos, van a ser reemplazados por máquinas,
Entonces, muchos de los empleados no son capaces de dar el salto y formarse o actualizarse para los nuevos empleos. Y entonces ahí comienza a tener un problema en la población, los gobiernos, y hay muchos gobiernos que se están haciendo la pregunta cómo hacer esa transición o qué es lo que va a tener que hacer con las personas que ya no van a ser parte de ese mercado laboral nuevo que se está generando. También tenemos desafíos. Obviamente, dentro de esos desafíos que vamos a tener, talento escaso. Yo creo que ustedes han escuchado mucho, que a veces es como raro que digan, se escucha por ejemplo mucho en Medellín, ya que Medellín ya no es pues una ciudad como tal, sino que se le llama un distrito, el distrito de Medellín, el distrito del software o el Valle del Software, y, y es que en esta parte uno escucha mucho que hay un déficit enorme de talento que maneja estas herramientas, digamos, que son de nueva tendencia, que sean científicos de datos, desarrolladores de blockchain, que backend, que frontend, un montón de nuevos talentos, y cuando uno mira hay una demanda muy grande en el mercado y eso genera una escasez. Eso es un desafío pues que tienen los gobiernos, y es poder generar esos espacios para que la gente se forme y realmente sea más pertinente para el nuevo mercado laboral. Pero también tenemos, obviamente, el desafío con esas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, los de ética y gobernanza y de legislación. Cada vez que sale una nueva tecnología, comenzamos siempre a tener vacíos legales. Yo creo que últimamente, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el problema en el que está metido, por ejemplo, en el que estuvo metido, se me escapa el nombre, de Uber. Por ejemplo, Uber en este momento también está metido en un montón de problemas legales, por ejemplo, Airbnb. ¿Por qué? Porque son nuevas herramientas, nuevos modelos de negocio que nació justo en este momento cuando no están contemplados por la normatividad vigente de cada país. Pero ya debido a los problemas que están presentando, comienzan a entrar nuevas normas para poderlo regular. Mire que eso se ve mucho con Google, también con Microsoft, en ciertas regiones del mundo que los están regulando porque como no hay un piso jurídico, entonces ellos comienzan a aprovecharse de esos vacíos. Y por eso tenemos eso como desafío, la parte ética de gobernanza y obviamente de regulación. Y obviamente la que nunca pierde vigencia es la de seguridad. Obviamente tenemos muchos datos importantes en la nube, la parte de seguridad es supremamente importante. Y como, digamos, como quedan como algunos temas abiertos, porque van a seguir en desarrollo, saldrán nuevos desafíos, es la construcción y de cómo manejar la parte de la inteligencia artificial. Yo creo que ustedes han escuchado, yo le digo que creo, es porque se ha vuelto muy mediático. Por ejemplo, que hace, no me acuerdo si fue de 2 o 3 meses, que Elon Musk, el de SpaceX o el de Tesla, el CEO, hablaba, por ejemplo, de los riesgos y el peligro de la inteligencia artificial. ¿Cómo se debe conducir para que la inteligencia artificial realmente beneficie a la humanidad? No realmente de pronto no lleguemos a la autodestrucción o que la misma inteligencia artificial, cuando nos llevan a esas películas de Terminator, de que posiblemente la inteligencia artificial va a tomar conciencia y va a ver y va a evaluar dentro de sus modelos que efectivamente la humanidad es la que va a acabar con el mundo, entonces hay que exterminarlo primero. Digamos que dentro de esas discusiones que parecen filosóficas, pero son preguntas o dudas que están realmente ahí latentes. Y a eso nos lleva, que eso hace parte como esas preguntas abiertas, es toda esta parte filosófica de cómo va a beneficiar a la población, cómo va a mejorar nuestra calidad de vida, hace parte como de esas interrogantes que siguen abiertos. Listo, yo creo que bueno, y acá habla también de la incorporación que va a ser más natural de tener un lente, que eso se vislumbra posiblemente antes de finalizar esta década, es tener unas gafas así de simples, que yo simplemente las ponga y ella ya tenga todos los sensores, que yo pueda tener hologramas interactivos y ese tipo de herramientas que al día de hoy son dispositivos son muy grandes que obviamente no son fáciles de llevar ni prácticos, pero digamos que van en ese camino y quizás esos son de los asuntos abiertos que quedan. Yo con esto ya como que cierro mi presentación y ya esperaría pues algunas duditas. Estoy atento. Profesor Aristizábal, muchas gracias por esta maravillosa presentación, también por todo el esfuerzo
que implicó pues organizar todos estos contenidos, darnos una introducción tan completa, los conceptos básicos y demás, luego ya la parte aplicada en el campo de la ingeniería civil. Realmente muchas gracias por tomarse ese tiempo y el esfuerzo que implicó la estructuración de tan importante presentación. Entonces yo ahora voy a pasar a leer las preguntas que se han generado en nuestro tablero por los estudiantes y asistentes a la charla. ¿Listo? Entonces, perfecto. voy a empezar por la primera pregunta de Wilson Gaviria del Pascual Bravo. Nos pregunta, ¿cómo pueden las técnicas de inteligencia artificial y el análisis de datos avanzados contribuir a la gestión y planificación sostenible de estructuras a largo plazo? También tiene una segunda pregunta ahí involucrada y es ¿cuáles son los métodos más prometedores para incorporar la inteligencia artificial en la toma de decisiones relacionadas con la renovación, expansión y mantenimiento de sistemas de transporte o redes de agua o otras consideraciones medioambientales y económicas? Ok, entonces vamos con la primera porque en el fondo sí se da con un tema que es importante y que digamos que hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? El que tiene que ver con el medio ambiente, que en el fondo es, y nos lleva la palabra también sostenibilidad, porque la sostenibilidad involucra de que hagamos un uso racional de los recursos que tenemos y que ojalá minimicemos el impacto negativo sobre las estructuras. Entonces, teniendo eso en mente, dentro de lo que es sostenibilidad, a eso se refiere esto. Lo que pasa es que esto acá es un poco más de administración, pero sí hay un trabajo, digamos, que se lleva hoy día, es una tendencia, como les digo, posiblemente en los últimos 5 años se han disparado muchos trabajos respecto al tema de sostenibilidad de edificaciones. Y entonces, específicamente, yo voy a hablar de 2 casos que se hacen en la ciudad y la gente no se da cuenta. Por ejemplo, no sé si muchos de ustedes han notado cuando están arreglando, llamémoslo así, o reparando una vía, que están levantando esa capa de asfalto y esa capa de asfalto realmente se le va a dar un segundo uso. Eso es lo que se llama reciclaje del pavimento, que eso se hace en la ciudad. ¿Qué es lo que hace? Se recoge ese asfalto, no se desecha, porque si no sería un tipo de escombro de desecho que después lo llamamos a un relleno sanitario o algo, sino que ese desecho se lleva a una planta de tratamiento, eso ya se le da un manejo donde se tritura, se hace una separación de materiales y se rediseña nuevamente un asfalto para volver a usar esos elementos. Entonces ahí estamos hablando de un tipo de reciclaje en el fondo. Tratarle de dar un nuevo uso o reusar los materiales. Lo mismo se está haciendo también en Medellín, no en Medellín, sino en el Valle de Aburrá, llamémoslo, por lo que hablamos reciclaje del concreto. Usualmente eso lo hacen en las grandes edificaciones. Cuando están demoliendo una edificación, obviamente sale acero, sale pues elementos como puertas, ventanas, pero también sale un montón de concreto. No recuerdo si está en la salida de Bello, no recuerdo bien. Hay una planta que hace la trituración de ese concreto para extraer elementos y volver a usarlo como agregados para construir nuevo concreto. Entonces, digamos que dentro de esa lógica sí hay un avance significativo, sobre todo en el ámbito local, pero que digamos desde la inteligencia artificial en ese aspecto, digamos, no necesariamente desde los materiales, pero sí se hace desde la gestión de la edificación. Un ejemplo acá como un poco más concreto. Si yo tengo un edificio monitoreado, por ejemplo, para que haga un buen uso eficiente con los sensores, por ejemplo, de iluminación o de aire acondicionado, o por ejemplo, otro tipo de dispositivos. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es una gestión eficiente y racional del uso y del consumo energético. Eso sí se puede hacer y eso lo podría controlar una inteligencia artificial. Sino que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una manera muy general, pero siempre, si vamos a ver la aplicación particular, en el caso de gestión energética, estaríamos hablando de una inteligencia artificial que fue entrenada de manera supervisada para que él aprenda a gestionar de una manera eficiente el recurso. Eso como para tratando de responder lo primero
que me dijo, porque de pronto desde el punto de vista de material eso sería un área diferente, y no necesariamente desarrollan inteligencia artificial para eso, para un material sostenible que me ayude pues a minimizar el consumo de energía, por ejemplo, de energía en aire acondicionado. Entonces hablamos de esos muros verdes o esos techos verdes, reusar agua de lluvia para el agua que se hace uso de no consumo humano, sino por ejemplo para sanitarios o trapear, cosas así, pero no necesariamente hay inteligencia artificial incorporada allí, sino más que todo para la gestión. Eso es una de las preguntas. ¿Y la otra cuál era, Felipe? Es que me olvidó la segunda. Claro, ¿cuáles métodos son los más prometedores para incorporar la inteligencia artificial en la toma de decisiones relacionadas con la renovación, expansión y mantenimiento de sistemas de transporte, ya sea redes de agua y otras infraestructuras esenciales, teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y económicas? Ok, listo. Por ejemplo, lo que pasa es que acá hay que llevar algo que quizá la manera cuando decimos que impactamos de manera positiva al ambiente es cambiar un hábito. Eso hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de que eh, estamos ayudando al medio ambiente. Por ejemplo, a nivel de movilidad, nosotros, ¿cómo podríamos mejorar y ayudar a la sostenibilidad? Lo que les decía ahorita, yo tener un sistema de semaforización inteligente y que va a ser dinámico. ¿Cómo así? El semáforo no puede cambiar en la misma intersección a las 2 de la tarde que a las 5 de la tarde, porque obviamente a ciertas horas hay más flujo en un sentido que en el otro, en la intersección. Entonces esa semaforización debería ser dinámica. Y un sistema inteligente debería ser capaz de identificar cuál es la combinación de los semáforos, cómo se deben de combinar en una intersección, por ejemplo, para aumentar la movilidad, el flujo de la movilidad de automóviles. Entonces, cuando usted hace eso, quiere decir que se genera menos trancones, que además quiere decir que la persona se va a desplazar más rápido de un punto a otro, y en el fondo eso quiere decir que consume menos energía o menos gasolina. Y al consumir menos gasolina, contamino menos el ambiente. Entonces, en ese orden de ideas, ahí estamos hablando de un sistema más sostenible, porque el mero hecho de consumir menos energía y tener funcionando el carro, en el fondo, eso es un ahorro de contaminación. Y eso repercute, aún más eso lo miden, eso es lo que da lugar a los famosos bonos de carbón y ese tipo de cosas. Y eso es una manera en la que puede ayudar la inteligencia artificial. ¿Cómo? Haciendo una gestión eficiente de la semaforización. Pero eso no solo se logra con el semáforo inteligente que lo puedan controlar de manera remota, sino que debe tener también unas cámaras que estén monitoreando el flujo por visión artificial, el flujo de carros para saber en qué horario está presente un número alto en un lado que respecto al otro. Y automáticamente el sistema toma una decisión. Entonces ahí siempre va a haber una red inteligente, usualmente una fusión entre una red convolucional para visión artificial y una red artificial recurrente, por ejemplo, que es lo que se llaman, pero en general la mayoría de estos aspectos utilizan redes neuronales, en general, artificiales. Es quizá la herramienta que tenemos al día de hoy más potente. Puede ser que salgan modelos más robustos, pero cuando aparezca la computación cuántica, que eso posiblemente venga otra ola de mejora, pero lo que tenemos hoy día, quizá una de las herramientas más poderosas que tiene lugar en todo, sobre todo en control, tiene que ver con eh, redes neuronales artificiales y redes convolucionales para visión artificial. Son las que más se utiliza porque han demostrado su eficiencia, han demostrado que son realmente supremamente robustas y poderosas para muchas aplicaciones. Yo creo que con eso ya más o menos respondo parte de esa pregunta. Listo, profe. Bueno, nos pregunta Edilson Torres del ITM. ¿Cuáles Sí. son los riesgos y desafíos éticos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la evaluación de la salud estructural en la ingeniería civil? Pero él solo la enfatizó en la civil. En principio, en la civil, digamos que no hay mucho riesgo ético. ¿Por qué? Porque usualmente, venga, yo le muestro como lo dice acá, voy a mostrar este aquí, que es un típico ejemplo, este que es más sencillito de ilustrar, este. ¿Por qué digamos que acá, digamos, el riesgo ético ahí en principio no es tan alto?
Por lo siguiente, porque cuando usted tiene una red entrenada, que ya hace parte de un software que te vende, lo que pasa es que hay que empezar la solución. Usted va a monitorear esto, contratar a una empresa. La empresa ya tendrá los modelos que es capaz de detectar, es decir, que ya tiene este software que implementa esta red que yo entrené. Y entonces yo voy y coloco son los sensores. Entonces, al colocar los sensores, él comienza a jalar datos y como ya la red ya está entrenada, mire que yo ya la entrené y se supone que yo la entrené en laboratorio, se siguió pues todo el método riguroso y entonces la red, digamos que está funcionando con una precisión de un 90% bien. Digamos que un nivel aceptable para una aplicación de este estilo. ¿Dónde de pronto puede estar el riesgo? De pronto en la ejecución, que por ejemplo el que diseña la solución me dice, no, yo necesito 50 sensores y de pronto alguien por allá por rebajar costos, que es lo que pasa en el fondo, en lo que nos pasa hoy día, que están colapsando ciertas estructuras, viene un diseño, pero puede ser que le bajen un poquitico la calidad del concreto para ahorrar costos, que le bajen un poquitico el diámetro de la varilla de acero para bajar costos. Entonces el riesgo posiblemente va a estar latente en obtener mayor ganancia en la aplicación, en la implementación, y entonces de alguna manera comienzo a sacrificar la calidad, porque si yo disminuyo los sensores, de pronto no va a tener información suficiente para detectar todos los tipos de daños que se puedan presentar. Posiblemente ahí donde va a estar el riesgo ético, porque en el resto, si la red está bien entrenada, si el diseño está bien, simplemente en principio debería funcionar. Porque la pregunta fue muy puntual, fue en el sector construcción. Entonces volvemos a lo mismo, más que todo en la implementación y en el afán de tener márgenes de ganancia muy amplio, que es lo que nos está pasando hoy día. ¿Por qué se cayó el Space? Por lo mismo. Porque ellos se ahorran 1 centímetro cúbico, por ejemplo, en una columna, en un edificio de 20 pisos, esos son un montón de millones de pesos. Pero eso va atentando contra la estructura y obviamente que se sostenga y que se sostenga ante un sismo. Pero ellos ahorran, entonces la mayoría termina siendo más que todo ese nivel económico en búsqueda de grandes ganancias. Pensaría que es por ese lado que está ese riesgo ético en principio. Muy bien, profe. Bueno, le cuento que tenemos gran cantidad de preguntas, un público muy participativo, con muchos interrogantes. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible. ¿Listo? Sí, no, perfecto. Profe, tenemos una pregunta de María Fernanda Holguín del Pascual Bravo. Sí. Respecto a la implementación de los gemelos digitales, ¿cómo se puede sobrepasar los desafíos que representa la implementación de los gemelos digitales referente a la interoperabilidad entre diferentes plataformas y estándares de los gemelos digitales para garantizar la compatibilidad y la comunicación eficiente entre los sistemas heterogéneos? Ok. No, lo que pasa es que eso, ¿cómo se hace? Lo que pasa es que eso hace parte del avance en la temática. Porque como para responder de una manera muy simple para el público de pronto más general, cuando habla de la interoperabilidad es porque eso implica que tiene que volverse o generarse un estándar que sea aceptado ampliamente y alguien lo va a tener que seguir. Quizá en construcción el estándar que ha tomado mucha fuerza es todo el que está basado en BIM. Yo le digo es porque cuando uno comienza a mirar, usted va y mira un software de diseño estructural, ya tiene interfaz con BIM y es compatible con BIM. Que usted va y mira uno de diseño arquitectónico, ya tienen comunicación e interfaz para aplicar un sistema BIM. Y lo mismo va sucediendo con diseño mecánico, lo mismo va sucediendo con la parte eléctrica. Y digamos que en el fondo para esa interoperabilidad de sistemas implica que haya un estándar. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando nosotros hablamos, como para hacer el análogo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un dispositivo inteligente. Entonces acá tenemos un smartphone, tenemos el Smart TV, tenemos el computador portátil. Todos tienen algo en común, es que tienen un puerto Wi-Fi, ¿cierto? Entonces mire que el enrutador en su casa no distingue si se conectó un televisor, no distingue si se conectó un celular, otro dispositivo. ¿Por qué? Porque esas interfaces de cada uno de los dispositivos siguen un estándar, que es un estándar de la IEEE, que es un estándar de comunicación. Entonces, a medida que eso se va masificando y va tomando fuerza, los diferentes fabricantes tienen que preocuparse por implementar ese estándar.
Y eso lo que garantiza esa interoperabilidad entre sistemas. Digamos que es cuestión de tiempo, porque cuando ya se desarrolla un nuevo fabricante con una red de sensores, usted le va a tocar que preocuparse que si va a desarrollar una aplicación, tiene que cubrir esos estándares, porque o si no va a quedar fuera del mercado. Porque en el fondo se está volviendo es un cuestión de quién va ganando la carrera y quién va generando y va imponiendo su tendencia. Porque la gente, por ejemplo, yo sé que la mayoría sabe que es un Wi-Fi, pero entonces yo les voy a hablar que es una interfaz SB o LoRa, otros tipos de comunicación inalámbricas que son menos comerciales, pero el más masificado es el Wi-Fi. Por X o Y razón, por mayor velocidad, por lo que sea, pero es el que conoce todo el mundo. Y la única manera de digamos, entre comillas, estandarizar es que eso se vuelva quizá que la mayoría de fabricantes tenga que pensar en que toca que desarrollarlo para allá. Yo digo es porque la mayoría de interfaces de diseño, de lo que sea, ya todos tienen un módulo específico de BIM y que se comunica con Revit o unos software que se van volviendo pues los que van de alguna manera marcando la tendencia a esos estándares. Eso es cuestión de tiempo, pero eso sí, a medida que avanzando se va mejorando en esa interoperabilidad de sistemas. Muy bien, profe. Bueno, ya nos estamos aproximando a las 8, profe, y estamos por finalizar. Todavía quedan varias preguntas. No sé si es oportuno que le enviemos las preguntas al correo y ya poderlas ver con más calma. Sí, Y de pronto podemos cerrar con una última pregunta. Si está perfecto, bien. me parece bien. Vale, listo. Entonces, la pregunta de cierre sería de José Rentería del ITM y es si ves viable en la impresión 3D el uso de varios materiales en una misma impresión, sea más enfocado a casos de aislamiento de edificios o el desarrollo de diferentes mezclas pensadas en resistencias o aislamientos específicos, por ejemplo, en techos. Eh, por ejemplo, en este caso, en el caso de construcción, eso es muy factible, pero lo que pasa es que también va cambiando la forma de los métodos constructivos, porque es cierto lo que él dice, pero también es cierto que una construcción también se puede hacer de una manera modular. Usted puede tener una impresora, por ejemplo, para los muros, pero también podría tener una impresora si está hablando de un aislamiento específico, dos impresoras. ¿Por qué lo digo? Que es factible hasta mezclarlas, así, porque al día de hoy, si uno va revisando la literatura, hay impresoras 3D que hacen comida, porque a mi parecer la comida es más difícil todavía. ¿Por qué? Porque usted va a mezclar un montón de elementos, llámese pues elementos que tendrá verdura, harinas, que son de naturaleza diferente para obtener, por ejemplo, una pizza. Y no solo eso, si usted comienzan a buscar ahorita en la literatura, en las grandes tendencias, también se está hablando de impresiones de órganos con material orgánico, que es mucho más complejo. Entonces, en principio no sería complicado. El problema siempre con la construcción de pronto es la escala, que es una escala pues de gran escala. Estamos hablando de una impresora de varios metros, que son pesadas y que mueven concretos muy viscosos o material muy viscoso básicamente. Pero digamos que en el fondo eso es posible, sino que en muchos casos, para volverlo más eficiente, posiblemente es mejor contar con varios tipos de impresora, que es más factible hacerlo en la parte de la construcción. ¿Listo? Perfecto. No, muchas gracias, profe. No, es muy gratificante escucharlo y haber recibido de primera mano esta maravillosa presentación. También muchas gracias por su generosidad al responder las preguntas. Entonces, las demás preguntas se las haré llegar al correo, listo. Listo, pues Felipe. Y también para los estudiantes y asistentes que hicieron preguntas, ya saben que serán transmitidas al profesor por correo y ya les compartiremos sus respectivas respuestas pues, por parte del profesor. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra compañera Jenny, quien va a hacer ya el cierre de la charla. ¿Listo? Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, profe, por esta charla que nos has regalado la noche del día de hoy. Nos gustaría preguntarte o pedirte que nos regales una reflexión corta. Antes de eso, me gustaría recordarles también a todos nuestros estudiantes que la próxima semana tenemos el bootcamp para que se preparen y asistan y podamos interactuar dentro de todos los programas que asistimos a la clase de Cátedra Nómada. Ok. Profe.
Te Listo. queríamos entonces pedir una reflexión cortita para cerrar. Pero bueno, yo voy a hacer una reflexión corta, pero de pronto no tan enfocada en la parte de la construcción. Y quizás surge más como lo que estamos viviendo hoy día y sobre todo en la parte educativa, ya que estamos con estudiantes de diferentes universidades. Y es que las herramientas de inteligencia artificial es una herramienta, como lo dice, usted la puede usar bien o la puede usar mal. Y cuando lo vamos al ámbito educativo, lo digo es porque ya por experiencia, que ya uno lo vive en carne propia este año, desde que salió ChatGPT en noviembre del año pasado, es que hay una tendencia muy grande de estudiantes que yo realmente tenía la expectativa de que el estudiante promedio aprovechara las herramientas nuevas para sacar provecho y potenciar las cosas, pero se está viendo un fenómeno, es que cada vez el estudiante tiende a pensar menos. Quiere que el trabajo que va a entregar se lo haga ChatGPT, que el código se lo haga ChatGPT, y entonces se está generando, hay un riesgo muy grande, mirando algunos expertos, de que hay un riesgo muy grande que se comienzan a generar un montón de personas, digamos que no pensantes. Es un riesgo muy alto, pero también eso va a generar otras personas que van a usar bien la herramienta y le van a sacar todo el provecho. Porque si usted utiliza el ChatGPT, por ejemplo, que es una inteligencia muy robusta, como un tipo de asistente para que me colabore a construir, a encontrar código rápidamente y yo desarrollar aplicaciones, es muy valioso. Pero si yo le tiro al de que me haga toda la tarea, yo ni siquiera reviso y ni siquiera la pienso, tiene un riesgo muy grande de que me vuelva un profesional que no va a ser competente en el medio, porque ese es el riesgo más grande que, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes. ¿Cuál es el problema que me preocupa? Es que usted salga incompetente al medio y el medio te va a castigar. Si sos competente, vos podés conseguir, te moves, pero si no sabes hacer nada, te pueden reemplazar fácilmente y te vuelve imprescindible y te puedes sacar. Es como la reflexión, es saber usar la herramienta. Ella no es ni buena ni mala, pero usted ya verá qué provecho le saca. Listo. Muchísimas gracias, profe. Muchas Con gracias gusto. por tu charla. No, mucho gusto. Bueno, feliz noche a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe, por tu generosidad. Bueno, muchas gracias, Jenny. Que esté muy bien. Estamos Igualmente. hablando. Chaito. Estén bien. Muchas gracias y feliz noche. Igualmente. Hasta luego. Chao.